Imagina por un momento el sonido del metal desgarrándose, el agua helada invadiendo los pasillos y miles de voces que se desvanecen en la oscuridad del océano. Los naufragios más mortales de la historia no son solo tragedias marítimas, son ventanas a los momentos más desesperantes de la humanidad, donde en cuestión de horas miles de vidas se perdieron para siempre. Pero aquí está lo que te va a sorprender. El Titanic, el naufragio más famoso del mundo, ni siquiera está entre los 5 más mortales de la historia. Existe una lista sombría de tragedias navales que superan con creces las 1.514 víctimas del famoso transatlántico británico. Algunas de estas catástrofes costaron la vida a más de 9.000 personas en una sola noche, y sin embargo, han sido prácticamente olvidadas por la historia popular. Hoy vamos a explorar los naufragios que realmente merecen ser recordados como los más devastadores jamás ocurridos. Desde buques de guerra cargados de refugiados hasta ferries sobrecargados que se convirtieron en tumbas flotantes. Prepárate para descubrir tragedias que cambiarán completamente tu perspectiva sobre los desastres marítimos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los océanos se convirtieron en campos de batalla donde no solo luchaban soldados, sino donde civiles inocentes pagaron el precio más alto. Los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, patrullaban las aguas como depredadores silenciosos, convirtiendo cualquier embarcación en un objetivo potencial. En este contexto de terror naval, ocurrieron algunos de los naufragios más devastadores de la historia humana. Los buques que transportaban refugiados, evacuados y prisioneros de guerra se convirtieron en blancos mortales, cargados con miles de personas desesperadas que huían de la guerra. Estas embarcaciones, diseñadas para transportar cientos de pasajeros, fueron sobrecargadas con miles de almas que buscaban escapar del horror terrestre, sin saber que se dirigían hacia una muerte aún más terrible en las aguas heladas del Báltico y el Atlántico. La guerra había transformado los mares en cementerios, donde las reglas tradicionales de la navegación civil fueron suspendidas por la necesidad desesperada de evacuar poblaciones enteras. Los capitanes se vieron obligados a tomar decisiones imposibles. Dejar gente atrás significaba condenarlos a muerte en tierra, pero sobrecargar los barcos significaba arriesgar la vida de todos a bordo. El Wilhelm Gustloff ostenta el terrible récord como el naufragio más mortal de la historia, una tragedia que eclipsa al Titanic por más de 6 veces en número de víctimas. El 30 de enero de 1945, este transatlántico alemán zarpó de Gdansk con una carga humana que desafía la comprensión. Entre 9.400 y 10.600 personas apiñadas en un barco diseñado para 1900. La mayoría eran refugiados alemanes, principalmente mujeres, niños y ancianos que huían del avance del Ejército Rojo Soviético. El barco había sido convertido de un crucero de placer en un buque de evacuación de emergencia, despojado de sus lujos para acomodar el mayor número posible de desesperados. Las condiciones a bordo eran inhumanas. Familias enteras compartían espacios diminutos, los pasillos estaban abarrotados de equipaje y personas, y los niños lloraban constantemente por el frío y el hambre. A las 21:16 horas, el submarino soviético S-13, comandado por Alexander Marinesko, disparó 3 torpedos que impactaron el costado del Wilhelm Gustloff. El barco se hundió en menos de 45 minutos en las aguas heladas del mar Báltico, donde la temperatura del agua era de apenas 4 grados bajo cero. Solo 1.252 personas fueron rescatadas. Más de 9.000 almas, la mayoría civiles inocentes, perecieron en una de las noches más oscuras de la humanidad. Entre las víctimas había aproximadamente 5.000 niños, convirtiendo esta tragedia no solo en el naufragio más mortal,
sino también en una de las mayores pérdidas de vida infantil en un solo evento marítimo. Apenas 10 días después del Wilhelm Gustloff, otro buque alemán se convertiría en escenario de horror. El general von Steuben, un transatlántico de lujo convertido en buque hospital y de evacuación, transportaba aproximadamente 4.500 personas el 10 de febrero de 1945. Entre los pasajeros había heridos de guerra, refugiados y personal médico que intentaba escapar del avance soviético. El mismo submarino S-13 que había hundido el Wilhelm Gustloff interceptó al general von Steuben cerca de la costa de Pomerania. 2 torpedos impactaron el barco, que se hundió en apenas 7 minutos, tan rápidamente que apenas hubo tiempo para lanzar botes salvavidas. La velocidad del hundimiento fue devastadora. De las 4.500 personas a bordo, solo 659 sobrevivieron. Lo que hace esta tragedia aún más desgarradora es que muchas de las víctimas eran soldados heridos que no podían moverse por sí mismos, médicos y enfermeras que se habían quedado para ayudar a los pacientes, y familias que habían perdido todo excepto la esperanza de llegar a territorio seguro. El agua helada del Báltico no hizo distinciones entre combatientes y civiles, entre médicos y pacientes. En cuestión de minutos, casi 4.000 vidas más se sumaron a la terrible contabilidad de la guerra en el mar. Los naufragios mortales no se limitaron a los conflictos mundiales. El MV Doña Paz, un ferry filipino, protagonizó la tragedia marítima más mortal en tiempos de paz, cuando colisionó con el petrolero MT Vector el 20 de diciembre de 1987. Oficialmente, el ferry transportaba 1.583 pasajeros, pero la realidad era muy diferente. Las estimaciones sugieren que había entre 4.000 y 4.375 personas a bordo. En Filipinas, como en muchos países en desarrollo, la sobrecarga de ferries era una práctica común y peligrosa, impulsada por la pobreza y la falta de regulación efectiva. Familias enteras viajaban con todas sus posesiones, comerciantes transportaban mercancías y trabajadores migrantes buscaban mejores oportunidades en otras islas. La colisión ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando el petrolero Vector, cargado con 8.800 barriles de gasolina, impactó contra el costado del Doña Paz. El combustible derramado se incendió inmediatamente, convirtiendo ambas embarcaciones en infiernos flotantes. Los pasajeros se encontraron atrapados entre el fuego que se extendía rápidamente y las aguas oscuras del mar de Tablas. Solo 26 personas sobrevivieron a esta tragedia, incluyendo 24 del Doña Paz y 2 del Vector. Más de 4.300 personas murieron, convirtiéndolo en el peor desastre marítimo en tiempos de paz. La tragedia expuso la negligencia sistemática en la seguridad marítima filipina. El Doña Paz no tenía suficientes chalecos salvavidas. Muchos de los botes salvavidas estaban atados o no funcionaban, y no había personal adecuadamente entrenado para emergencias. Otro naufragio que merece estar en esta lista sombría es el del buque Cap Arcona, hundido el 3 de mayo de 1945, apenas 5 días antes del fin de la guerra en Europa. Este transatlántico alemán había sido convertido en una prisión flotante que albergaba aproximadamente 4.600 prisioneros de los campos de concentración, principalmente de Neuengamme. La ironía cruel de esta tragedia es que fueron aviones británicos los que atacaron el barco, sin saber que transportaba prisioneros que habían sobrevivido a los horrores del Holocausto. Los pilotos de la Royal Air Force creían que estaban atacando un barco que transportaba oficiales nazis en fuga, cuando en realidad estaban bombardeando a las mismas personas que los aliados habían venido a liberar. Las bombas y los ataques con ametralladoras convirtieron el Cap Arcona en un infierno flotante, mientras los prisioneros, debilitados por años de cautiverio, luchaban desesperadamente por escapar.
Aproximadamente 5.000 personas murieron en este ataque, incluyendo prisioneros de múltiples nacionalidades que habían sobrevivido a la maquinaria de muerte nazi solo para perecer en las aguas del Báltico, cuando la libertad estaba al alcance de sus manos. Los pocos supervivientes describieron escenas apocalípticas, cuerpos flotando en aceite en llamas, gritos ahogados por el ruido de las explosiones y la cruel realización de que habían sobrevivido al infierno terrestre solo para morir en el infierno acuático. El SS Lancastria representa otra tragedia masiva que ha sido deliberadamente ocultada de la historia popular. El 17 de junio de 1940, durante la evacuación de las tropas británicas de Francia en la Operación Ariel, este transatlántico de pasajeros fue bombardeado por aviones alemanes cerca del puerto de Saint-Nazaire. A bordo había aproximadamente 9.000 personas, incluyendo soldados británicos, personal de la RAF, civiles que huían de la ocupación nazi y refugiados de múltiples nacionalidades. El barco había sido sobrecargado en un intento desesperado de evacuar el mayor número posible de personas antes de que los alemanes tomaran el puerto. Cuando las bombas alemanas impactaron el Lancastria, el barco se hundió en menos de 20 minutos, llevándose consigo aproximadamente 4.000 vidas. Lo que hace esta tragedia particularmente perturbadora es que Winston Churchill ordenó que se mantuviera en secreto para evitar dañar la moral británica durante los primeros días sombríos de la guerra. Durante décadas, las familias de las víctimas no supieron exactamente qué había pasado con sus seres queridos y la tragedia fue deliberadamente omitida de los registros históricos oficiales. Solo en años recientes, la verdadera magnitud de la pérdida ha comenzado a ser reconocida públicamente. Más allá de las cifras y las estadísticas, estos naufragios representan algo profundamente humano y desgarrador. El momento en que miles de historias individuales llegaron a un final abrupto y terrible. Cada víctima tenía nombre, familia, sueños y esperanzas. En el Wilhelm Gustloff había madres que sostenían a sus bebés mientras el agua helada invadía los camarotes, ancianos que habían vivido 2 guerras mundiales solo para perecer en las aguas del Báltico, y niños que nunca llegaron a experimentar la paz que sus padres buscaban desesperadamente. En el Doña Paz viajaban estudiantes que regresaban a casa para las vacaciones navideñas, comerciantes que llevaban regalos para sus familias, y trabajadores que habían ahorrado durante meses para permitirse el pasaje. Cada uno de estos naufragios no es solo una estadística de muertes, es un mosaico de vidas humanas interrumpidas, de futuros que nunca se realizaron, de familias que fueron destruidas en cuestión de minutos. La verdadera tragedia de estos desastres marítimos no radica únicamente en el número de víctimas, sino en la realización de que cada una de esas muertes representaba un universo completo de experiencias, relaciones y posibilidades que se perdieron para siempre en las profundidades del océano. Estos naufragios nos recuerdan la fragilidad de la vida humana y la importancia de recordar no solo los nombres de los barcos que se hundieron, sino los nombres y las historias de las personas que llevaban a bordo. La historia de los naufragios más mortales del mundo nos enseña lecciones dolorosas, pero necesarias sobre la condición humana. Nos muestra cómo las circunstancias extraordinarias pueden transformar barcos de esperanza en tumbas acuáticas, cómo la guerra puede convertir océanos enteros en campos de batalla donde los civiles pagan el precio más alto, y cómo la negligencia y la sobrecarga pueden tener consecuencias catastróficas. Pero también nos muestra la increíble capacidad humana para el heroísmo en los momentos más oscuros. Capitanes que permanecieron en sus puestos hasta el final, pasajeros que ayudaron a extraños a llegar a los botes salvavidas,
y supervivientes que dedicaron sus vidas a honrar la memoria de quienes no pudieron contar su historia. Estas tragedias nos recuerdan que detrás de cada estadística hay familias destrozadas, comunidades enteras que perdieron a sus miembros y historias que merecen ser contadas y recordadas. En un mundo donde el Titanic sigue dominando la narrativa popular sobre naufragios, es crucial que recordemos estas otras tragedias que por su magnitud y horror superan con creces la famosa tragedia de 1912, pero que han sido relegadas al olvido por la historia popular. Si te ha impactado conocer estos naufragios que la historia popular ha olvidado, no olvides darle like a este video y compartir en los comentarios cuál de estas tragedias te ha conmovido más profundamente. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias fascinantes y desconocidas que cambiarán tu perspectiva sobre los eventos que han marcado a la humanidad. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo, porque siempre traemos curiosidades históricas que te dejarán reflexionando. Gracias por acompañarnos en este viaje por las páginas más oscuras de la historia marítima, y nos vemos en el próximo video.